Bueno, todavía no hay fecha para que inicie el proceso judicial contra Emilio Lozoya, pero ya se ha dado a conocer nada de que público, nada de que transparente, a la luz de todos. El mismo presidente había dicho que hay que informar abiertamente de esto. No, se ha llegado a la conclusión que asistirá una persona en representación de las partes, Gabriela Díaz. A puerta cerrada, únicamente con la presencia de las partes y un mínimo y discreto grupo del personal del juzgado, así se llevará a cabo la audiencia inicial de Emilio Lozoya en el Reclusorio Norte. El exdirector de Pemex, hoy hospitalizado en un nosocomio del sur de la ciudad, solo podrá estar con su abogado sin la presencia de familiares ni equipo jurídico en la sala de audiencias. Aun cuando no hay fecha para que el exfuncionario se presente a la rejilla de prácticas, Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez administrador en el Reclusorio Norte, determinó que solo asista a una persona en representación de las partes en el juicio, con excepción del imputado. Al precisar las medidas de seguridad, estableció que el principio de publicidad previsto en el Código de Procedimientos Penales, que establece que las audiencias sean públicas, queda supeditado a las medidas sanitarias. El impartidor de justicia respondió así a organizaciones civiles que solicitaron acceso público a las audiencias de Emilio Lozoya. La promoción fue iniciada, entre otros, por la abogada Estefanía Medina. Hasta el momento, por lo que sabemos, en términos normativos, no sería posible ver la audiencia en tiempo real, o sea, no habría acceso a las personas. Sin embargo, por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, estos juicios podrían realizarse de forma virtual. Que esa audiencia tiene que ser pública, y si no quieren que sea pública con personas para no poner en riesgo en términos sanitarios, pues entonces tendría que por lo menos transmitirse a través de medios tecnológicos o dar acceso al audio y video para que la prensa y los ciudadanos puedan verlo. Para los abogados, esta sería una posibilidad abierta en el polémico juicio a fin de que se cumpla con el principio de máxima publicidad. Para La Octava, Gabriela Díaz. Grandes esperanzas por parte de una buena parte del pueblo mexicano de que surja algo que trascienda al propio Emilio Lozoya para que pudiera llegar a toda la cadena de corrupción relacionada con este tema. Tengo en este momento enlazado en una videollamada a Jorge Lara. Jorge Lara fue subprocurador de la entonces llamada Procuraduría General de la República. Jorge, le agradezco muchísimo que nos haya dado este espacio aquí en La Octava para platicar acerca de este tema. Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, a tus órdenes. Pues muchísimas gracias. Don Jorge Lara, pues ¿cómo ve usted todo este asunto? Primero que el juicio, que querían que lo hicieran público. ¿Cuál es el marco legal que ordena cómo se debe desarrollar un proceso de esta naturaleza ante un pez gordo de la política mexicana? Por regla general, la Constitución establece el principio de publicidad. Todos los procesos jurídicos, por regla general, tienen un interés social de la mayor importancia, tiene una función social ventilar los juicios, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, en donde todo era en lo oscurito y por lo tanto había una insatisfacción social sobre las formas de hacer justicia. Por eso es que en el nuevo sistema la Constitución dispone que sea público, que sea el principio de publicidad. Claro, hay justificación para hacerlos, digamos, privados cuando hay temas que atañen a la niñez, temas que tienen que ver con delitos sexuales quizá, pero por regla general deben ser públicos, y yo coincido que si por salud, por la pandemia, no conviene que haya gente ahorita como lo hubo, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, en donde la sala estuvo llena, yo creo que es posible que ya se pueda proceder a la grabación y a la difusión del contenido íntegro, como lo vemos en todos los tribunales del mundo, que se hacen estas grabaciones, incluso en muchos casos en transmisión en vivo. O sea, que pudiéramos tener acceso realmente a través de los medios. Ok, está la pandemia, perfecto, pero a través de los medios, de manera digital, que podamos escuchar lo que se está discutiendo. Y esto no parece ser que vaya a ocurrir de acuerdo con este reporte que acabamos de dar, ¿no? Al parecer no, es una decisión administrativa del Consejo de la Judicatura,
pero como sociedad y los medios de comunicación aquí creo que tienen razón, hay que empujar para que esto pues pueda ser acceso a todo público porque es del interés social, es un asunto de corrupción que a todos nos interesa que se esclarezca. El senador Ricardo Monreal dijo la semana pasada que una vez que se conozca toda la información que tiene el señor Lozoya, iba a haber un verdadero, creo que dijo terremoto, se iba a sacudir aquí la tierra. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, yo no sé qué información haya tenido el senador Monreal y sería muy interesante que lo explicitara porque los contenidos de una indagatoria de esta naturaleza no son públicos. Un senador no tiene por qué tener conocimiento de esto, tampoco el propio presidente de la República. Esto es solamente de la incumbencia del Ministerio Público y de las partes. Y obviamente, pues se trata de temas de corrupción que en su momento se dieron en un contexto de manejo de recursos públicos, de campañas electorales, pues me parece que en buena hora se puede dar este procedimiento para que se esclarezca. Pero insisto, no se vale que unas cosas se tapen y otras cosas se ventilen. Eso genera suspicacia. Jorge Lara, la semana pasada, Ignacio Rodríguez Reina, quien ha investigado muchísimo acerca del tema Odebrecht y el señor Lozoya, etcétera, me decía que por el procedimiento hasta este momento, de que incluso no se sabe dónde está el señor Lozoya ciertamente, que él tenía miedo de que incluso no llegara a pisar la cárcel. Eso nos dijo. ¿Usted qué piensa? Porque pues realmente la mayoría de los mexicanos no es que querramos venganza. Queremos un Estado de Derecho y que se haga justicia. ¿Cómo la ve usted? Bueno, hay que distinguir este concepto de pisar la cárcel. En el fondo, lo que se busca es que se esclarezcan los hechos y que si hubo conductas que son sancionables penalmente, pues que se produzcan las condenas y las sanciones corporales privativas de libertad. Otro tema es la prisión preventiva. Por ejemplo, como está ahora mismo la exsecretaria de Desarrollo Social, está en prisión preventiva. Se presume inocente, pero está en una medida cautelar. Entonces, habría que distinguir las dos etapas. Yo creo que por la naturaleza de los delitos que motivaron la extradición, prima facie, como decimos los abogados, sí ameritaría que el Ministerio Público pida al juez la prisión preventiva justificada, por una razón muy sencilla. Aquí es análogo el caso del exgobernador Duarte, que por haberse intentado extraer o evadir de la justicia al estar en otro país, este es el mismo caso. Además de que el señor Lozoya tiene familia, tiene propiedades fuera del territorio nacional, lo cual en cualquier caso son motivos suficientes para la sustentación de la prisión justificada, a diferencia pues de los delitos que ya vino después la reforma de la prisión oficiosa que impulsó el propio presidente Obrador, pero que ya por temporalidad no le corresponde. Entonces, de saque, en cualquier caso, la Fiscalía pediría la prisión justificada, pero ha sorprendido a todos, yo creo, incluso el propio presidente sorprendió que lejos de presentarlo a escuchar el desahogo de la primera audiencia por el juez que lo mandó solicitar a España, pues se lo llevaron al hospital como si esto fuese una regla general. Sabemos que hay imputados que incluso llegan en peores condiciones de salud a las audiencias y primero se desahoga la audiencia, está la asistencia del médico y ya se verá si se hospitaliza o no. Aquí, desde luego que ha habido algunas cuestiones que algunos colegas consideran que son irregulares. Don Jorge, ¿habrá sido parte del acuerdo? El acuerdo que tengo entendido realizó el papá del mismo Lozoya Tallman, para decir, ok, ahí viene, pero ¿me lo tratan bien? ¿Será así o no? Bueno, es que en la eventualidad el acuerdo tendría que ver con los hechos que se van a aceptar, por un lado, y aquí hay un principio muy importante de no incriminación. Si el imputado se va a incriminar, es porque puede acudir a salidas alternas. Por ejemplo, insisto en el ejemplo del exgobernador Duarte, él se acogió a un procedimiento abreviado que le significó una reducción de la condena.
pero de que está en prisión preventiva y ahora ya está purgando su condena, pues eso es un hecho. El acuerdo me parece que no podría haber pasado por encima, muy importante, Rubén, de la orden del juez que lo mandó llamar, porque tampoco podemos desentendernos de todo el esfuerzo que hizo la justicia española. La justicia española desde el año pasado hizo un gran esfuerzo para detenerlo, para jurídicamente privarlo de su libertad con base en el Tratado de Extradición y para que de buenas a primeras no solamente no se presente ante el juez, no se desahogue la audiencia, pero además se diga que venía en malas condiciones de salud de España, cuando sabemos que estos países son pues del primer mundo y cuidan perfectamente bien la condición de sus reclusos y sus derechos humanos. Bien, don Jorge Lara, ex procurador de la Procuraduría General de la República, así llamada antes, le agradezco mucho sus puntos de vista para que tengamos más claro el contexto de esta situación. Muchas gracias. Al contrario, mucho gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Lara.